Vamos a ver. Buenos días, don Ricardo. Buenos días, ¿cómo ha amanecido la vida? Allí queriendo escribir un poco la historia de Sucúa, El origen, así, el origen de Sucúa, el y origen de su culto. entonces queríamos preguntarle algunas cosas. Usted, ¿hace cuánto tiempo llega aquí a Sucúa? Mi papá nos trajo en el año 1930. Ya. Pero él ya vino más antes. Bueno, quiere saber el comienzo de vida. Sí, Mira, papá había sido de la SUAY, no sé de qué parte de la SUAY, pero bueno. Entonces, pequeño se ha ido a vadear la vida por Naranjal, ¿no? En Naranjal ha pasado algunos años y aprendió mucho la agricultura, era muy adapto, digamos, adicto a la agricultura, ¿no? Y entonces trabajó en una hacienda como trabajador cuando llegó pequeñito de la soya, se fue a Naranjal. Entonces de ahí ya se hace joven y regresa a ver a la familia, entonces ese tiempo a la soya, porque él era de la soya. Regresa a ver a la familia ya joven, pasando muchos años en Naranjal. Y entonces ahí se enamora de mi mamá, se enamora y se casa. Se casa con mi mamá y le lleva a Naranjal. Pasa, entonces él era ya mayordomo de la hacienda en Naranjal, cuando era ya casado su con mi mamá mamá, se llamaba, José Joaquín Rubio. no, su mamá. Mi mamá Lucinda Matilde López. Ya. Y entonces se casan y se van para allá, le lleva allá a Naranjal. Pasan algunos años, ahí nació Victorina, nació Francisco, nació Florencia y el Duque. Y entonces ya se mueren los suegros y regresa a la Soya a ver la casa del suegro. Entonces, entonces ya regresa y ya, ya no hay los suegros, se hizo cargo de la casa, todos los bienes de ellos, se queda un tiempo de la Soya. Y el método de vida de la Soya no le gustó porque él se crió desde chiquito en Naranjal. La vida de sierra con oriente o con clima trópico era diferente, ¿no? Entonces él sabía mucho la agricultura de oriente, el clima trópico, digamos. Entonces regresó a Naranjal con la familia. Entonces, y ahí, después de un gran tiempo, regresa a la SUAY para estar en la casa del suegro con toda la familia ahí. Entonces, en esos lapsos de ese tiempo, no sé cómo llegó un gringo, Walter Mate Babinsky, ahí donde mamá, donde papá. Y había sido uno de Chile, un chileno, se llamaba Walter Mater Babinsky. Y conversa, dice que sabía mucho del asunto de la agricultura, de todo así. Y conversa con papá, pero él ha ido observando por aquí el oriente, que dice, allí quiero hacer una finca. Usted me puede acompañar, yo le pago. Entonces, le trae a papá don Walter Mate Babinsky acá. Como sabía bastante papá de Lille, de Lineos, así, de zona trópica. Entonces viene por un caminito chiquito, venían los jíbaros ese tiempo, shuaras, de Gualatiza a Taisha para allá. Entonces, Chiviasa se llama. Por ese camino vienen y llegan aquí. Observan esta zona, que no había obstáculos de nada, no había shuaras, no había tribus, nada aquí en este sitio. Entonces dice, a ver si le cogemos aquí para hacer una hacienda. Papá ha dicho, bueno, entonces
Entonces, en ese tiempo, ese caminito era chiquito que venía de Gualaquiza a Taisha. Pasaban por aquí, por Sucúa, que ahora le llaman en la calle Domingo Comín. Por ahí pasaba ese. Por aquí, por donde que es ahora, el camino que viene de Indis a Macas, el mismo camino. Era un caminito chiquito de montaña, ¿no? De Xuara. Entonces, hace como frente, coge una línea, donde que ahorita es la casa de Ambrosio Atute, una línea recta al Mirium, sí, una sola, para allá, por la parte norte. Por la parte sur, otra coge una pica, que es el camino ahorita del cementerio, no sé cómo se llama. Entonces coge otra pica. Entonces el Walter coge como propiedad todo este frente de la casa de Ambrosio al cementerio, coge eso. Entonces, una vez sacando la línea desde el Ambrosio al Miriumi, y ahora se va al camino de la discoteca, pues, ¿no? Y coge de ahí. Entonces dice don Rubio, a ver, de aquí para abajo, para el occidente, o oriente, occidente, para el norte, para el sur, cojo yo, para abajo. Y de aquí para arriba cojo usted. Papá se queda pensando, es que yo, ¿para qué? Yo no quiero nada. Pero con todo se anima. Coge don Rubio, entonces coge él haciendo dinero con el Walter de eso de aquí para abajo. Y todo el sector le pone el nombre de Valparaíso, ese sector, el nombre de la hacienda de él, o sea, de la provincia de él, de Chile, se llama Valparaíso. Entonces, papá, ¿qué hace? Que dice, bueno, yo voy a coger de aquí, que ahorita es la discoteca, no, sí, pero de ahí para abajo, para Río Mirio, y de ahí para acá al sur, queda pensando que le voy a dar a mi sobrino político, que era el papá de Arcesio González. Entonces le da a Arcesio González. Entonces ya liderado ha arreglado eso, que viste que no había ningún jíbaro, que la tribu que les tomaba a ellos, pues se adueñan, se adueñan ya. De ahí se regresa ya Walter con papá a la Soya otra vez. Que dice, bueno, yo ya tengo el terreno, ya voy a hacer la hacienda. Pero ¿qué me hago? Como está conversando con papá, dice, yo tengo un amigo que se llama Benigno Terreros, un señor cuencano, millonario de Cuenca. Y entonces vaya a hacer un préstamo de 1.500 sucres ese tiempo. Y presta. Y entonces, pero ¿cómo iba a prestar sin saber cómo y cuándo? Pues hipoteca la finca que cogieron, dando todos los datos de la finca, o sea, del terreno, hacienda que llamaban. Entonces, hipoteca y le da la plata. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le da la plata, y empiezan a trabajar. Pero ¿qué pasa? Que con esa plata enganchó a muchos sevillanos. Ya en ese tiempo llamaban Oso Rancho, no era Sevilla de Oro, sino Oso Rancho, todo el sector. Y entonces cogieron a todos los sevillanos, paseños, y enganchó a la gente. Con esa plata viene trayendo a la gente y empiezan a trabajar aquí, pero con papá. Y entonces, pero con papá empiezan a trabajar, pero enganchados de papá a la gente para que vean aquí. Porque pues Ramón, todos esos sevillanos empezaron a trabajar. Entonces el uno engancha al uno, al otro, al otro, al otro. Que estamos ganando plata en el oriente y que vamos allá y el otro del Ecuador.
Entonces ahí eso coge terrenitos, tener una cuadrita afuera, la sierra, buenazo, una cuadra. Aquí coger 4, 5, 10 cuadras era así. Entonces empezaron a venir, como no había sacos de nada, empezaron a colonizar. Entonces empezaron a colonizar, a quedarse los trabajadores aquí. ¿Y qué pasa? Que ya tuvo la gente, el Walter, y papá era mayordomo, y papá ya tenía la finca, entonces, o sea, el terreno, ¿no? Entonces, ¿qué dice el Walter? Es que dice, voy a dar los sábados a toda la gente para que usted se posicione, haga un trabajo en su terreno. Papá ha dicho, bueno, entonces todos los medios días, no, 8 o 10 trabajadores que tenía el Walter, de peones en la hacienda. Entonces él hace una casita de guadúa y hace una huertita, lleva plátano, papachito, lo que lleva aquí y así. Hace la casa y se va a traer a nosotros. Entonces, venimos nosotros en el año 1930 y empezamos a vivir. Papá era el primer colono, el primero, nadie. Walter era el le trajo para hacer la finca aquí. Entonces, a raíz de que ya el papá con el Walter empezaron a trabajar, a hacer la hacienda, viene como evangélico, a predicar el evangelio, Carlos Olson. Carlos Olson era el primer evangélico que empezó a vivir aquí. Entonces, era amigo de papá, mamá. Y en Logroño, que llaman ahora Logroño, había otro griego también evangélico, era Moja. Era Logroño, pero ese tiempo no se llamaba Logroño, se llamaba Chupienza, ese tiempo se llamaba Chupienza. Y de ahí acá tantos nombres que han cambiado los sectores. Por ejemplo, era Chupienza. Chupienza, jíbar quiere decir, Chupi es un ave y enza es agua, río. Entonces, Chupienza. Entonces, todo el tiempo, cuando nosotros andamos acá, era todo el tiempo Chupienza. Y así era, pues que el primer evangélico era Carlos Olson. Después de que estaba don Carlos Olson, entonces, a ver, nosotros estábamos aquí, vivimos con papá, con mamá, con familia, éramos 5 hermanos. Era Victorina, Florencia, Pancho, el Duque y yo, 5. Arcesio también tenía unos 5, tenía como ya siguieron viniendo mucha gente. Vino Luis Sangurima, Juan Sangurima, Juan Jerónimo González, que llamaban a los chomos, que hasta ahora nos dicen chomos, ¿no? Entonces, ya habíamos bastantes gentecitos, pocos colonos, pues no. Y habíamos como unos 20 muchachos. Entonces papá se pone de acuerdo con los pocos colonos que estaban ahí. Y ahora con los muchachos que aprendan a leer o a escribir algo, que aprendan, queremos una escuela. Entonces se ponen de acuerdo. Y papá es el promotor para fundar la escuela. Consigue a la Mercedes Navarrete, primer profesor de aquí de eso. ¿Quieres descansar un ratito? No, bueno, estamos ahí. Y cuando dice, y ahora, bueno, conseguimos a la profesora, entonces vamos a poner, no hay todo. Entonces, los primeros meses, los primeros años, se puede decir, era en la casa de Luis Sangurino. Ahí se empezó la escuela. Después
ya se hizo más grande la escuela, los muchachos, todo eso. Y entonces se ponen de acuerdo y hacen una escuela que a donde es ahora la iglesia, ¿no? Entonces ahí hacen una escuela. Y una vez que estaba ahí en la escuela con la profesora, entonces se ponen de acuerdo, dice, y ahora ha de haber un párroco, un cura, un sacerdote. Entonces consigue al padre Santiago Stalin, el primer párroco de Sucúa. Y cuando ya vi el párroco de Sucúa, para que sea parroquia completa, vamos a solicitar que se consiga un teniente político, ¿no? Entonces, se ponen de acuerdo, también consiguen primero a la Mercedes Navarrete como profesora, como cura, como sacerdote de la población. Entonces era Santiago Stalin, padre Santiago Stalin. Y después consigue para que sea parroquia completa para teniente político. Y ahora dónde para poner a teniente político. Entonces papá hace una casa para la tenencia política de Andiles plantadas, ¿no? Casa plantada. Todo ese tiempo eran casas plantadas. Hace la casa, entonces y consigue el teniente político, se llamaba José Fidel Naranjo Ceballos, ¿no? Entonces, ya había el teniente político y bastantes colonos todavía, ya el papá de Sergio Calle, que todavía conocen a Sergio Calle, se llamaba Arsenio Calle. Y había Sergio Calle, Rosendo Torres, José León Torres, Victorino. Victorino también, Victorino Abarca, Andrés Molina, Arturo Zavala, había entonces, y Juan Jerónimo González y el Juan Sangurín, papá de Luis Sangurín, donde se empezó primero la escuela. Entonces habíamos ahí pues, bastantes, entonces ya se fundó la parroquia. Entonces solicitaron, consiguieron que haya teniente político y ya se hizo parroquia. Y ese tiempo Sucúa no le llamaban Sucúa. Y ahora se dice Sucú, nada más. Es nada más que, no sé, a ver, conoce la ortiga, pero hay diferentes calidades de ortiga. Hay una ortiga de hoja ancha que come el ganado. Sí. Ese se llama Sucú. La otra hoja, otra ortiga brava que se llama Nara, se llama. Entonces, así, consiguieron ya, ya este viejo político, ya hay el profesor, ya hay el párroco. Y don Carlos Olson, el primer evangélico, poco se llevaba el sacerdote con Carlos Olson. Bien, pasa el tiempo, como también releva por su tiempo, están los padres en el tiempo, ellos nos tocó el tiempo de relevar leva, ¿no? Carlos Olson viene don Miguel Fique, entonces papá y mamá y ya pocos colonos eran los amigos del gringo. Y el sacerdote, el padre Santiago, les echaba palo al evangélico, es el diablo que insultaba al grande. No se llevaba. Y entonces, así, eh, eso que en ese tiempo que no se llevaba, bueno, no se llevaba. Entonces, don Miguel Fique, ¿qué pasa? Que dice, no, esto no está correcto. Para alguna cosa, puerca, cualquier actividad de la marcha. No puede hacer un aeropuerto. Entonces, Antes de eso, ¿qué es lo que pasó con el teniente político? bueno, le cuento, espere. Entonces, hace el aeropuerto, entonces empezamos a trabajar en el aeropuerto
Mi papá, no mamá, era muy amiga de don Miguel Pique. Ahí empezaron a pelear con mamá también, la misión salesiana del padre, digamos, ¿no? Y entonces, ya vinieron entonces bastante gente, pues, de las valles, vino Arsenio Calle, que es papá de Sergio Calle. Rosa Palacios, la mamá del Sergio Calle. Y entonces, así. ¿Qué pasa? Que el gringo, el Walter, ya hizo la hacienda, pues, trabajó, pero ¿qué pasa? Que pidió la plata y el Herreros pide la plata y no tenía el gringo, ¿dónde iba a sacar 1.500 sucres ese tiempo? Toda la plata y acabó de gastar haciendo la hacienda. Y deja botando ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombrecito llega a saber que la hacienda que era del gringo deja botando. Entonces, reclamaba a papá. Bueno, deja botando ahí. El gringo ya vivió aquí, hizo la casa, hizo hacienda, hizo harto trabajo. Sembraba caña, sembraba todo lo que se cultiva aquí. Tenía destilación, tenía desbrotadora, de sacar los cultivos naturales. Y sacaba el aguardiente y el aguardiente iba a vender en Méndez. Los que iban cargando a la espalda, sus roles que le llaman perras, el aguardiente. Y así era, pues entonces. Pero entonces ya la gente vivía pues, aquí, Arsenio Calle. Entonces ya vimos con toda la familia. Vino con la Rosana, Mercedes, Zoila, Celinda y Dorinda y Sergio. Entonces empezamos a leer aquí, en la escuela. Y vivíamos aquí. Y ahí seguía viniendo harta gente, pues. Vino la Zoila Vélez, las hijas, Andrés Molina, Abril Zavala, todos, un montón de gente. Después de parroquializar, Sí, don Arsenio Calle con la señora Palacios vino después de la canonización o antes de parroquia, sí. de la parroquia. Sí, antes, porque ¿qué pasa? Que entonces, como tenía la Rosana, Michi, Zoila, Celinda y pues Dorinda era chiquita todavía. Entonces, unas pocas casitas, entonces no había que distracción de nada, pero eran unas 4 familias, se puede decir, para estar aquí. Entonces, pero ya había el teniente político. Entonces había estado. Entonces las fiestitas que hacían pues era de Arsenio Calle. Más que todo había en Maltonas para ir a coquetear, ¿no? Y el cura también ya estaba pues aquí tiempos. Y el cura le gustaba mucho el tripete. Le gustaba bastante. Fumaba también bastante, era profesor de nosotros. Primero fumaba cigarros, después empezó a fumar el cachimba. ¿Sabe qué es cachimba? No, La la pipa. pipa. Ah. Fumaba en El eso. Santiago Estal. Santiago Stalin. Mi padre era el párroco de Santiago Stalin, era profesor de eso. De puro vicio sabía tener hojas de tabaco. Sabía moler bien fino, servir, hacer un marino especial y absorber así de la nariz. Pucha, eso era terrible para nosotros en la escuela. Era profesor también. Bueno, ahí había estado había estado Toribio Martila, Pastor Bernal y
Gonzalo Torres, José Eloy Torres, tomando ahí. Y llega el padre. ¿Qué pasa? Que el padre ya se fue para allá era porque la abuela del Sergio Calle se llamaba Lorenza, se había enfermado y estaba curando ahí. El padre Santiago pedía un botiquín, pues que le daba. Eh, Entonces él estaba atendiendo y él se está tomando. El padre va a esas horas, más o menos después de almuerzo, a ver cómo sigue el enfermo. Y se está tomando ahí. Entonces, como al cura no le gustaba el trago, se partía el pescado y le va a la laguna. Y entonces empiezan a tomar. Padrecito, siente, empiezan a tomar. Entonces el cura ya sabía como si le gustaba el trago, pues entonces empezaron a darle. Se chuman. Y usted sabe de que el trago siempre, al andar del rato, pues, se chuman y viene la bronca, ¿no? Entonces, entre copa y copa, suena una bronca. El cura ha hecho el poderoso, ahí está, hecho el potente ahí, imponiéndose con los borrachos ahí. Los borrachos le aguantan y pegar sus pisos, ¿no? Entonces, nosotros, espera al padrino, mientras las dar clases, a las 3 de la tarde, cuando llegan, no sé, sin lentes, hinchados los ojos, lo que se volvían a golpear. Entonces, la Mercedes Navarrete, dice, ya muchachos, dice, no hay clase, el padre no viene, o sea que ya venimos mal, ya no hay más clases, vayan volviendo a la casa. Pero dice que al padrecito le han pegado a los papás de los muchachos. Muchachos, todos han ido a las casas, han avisado pues, que al padre le han pegado y regresan. Vienen los papás de la Mercedes Navarrete a preguntar qué pasa. A la Mercedes Navarrete avisa algo que sabía ella. Entonces, ¿qué pasa? Es poco de gente que ha venido a saber. Y le pregunta al cura, no es que el cura tenía machetes, tenía escopetas. Y les avisa. Entonces van todos, como unos 6 o 8, toda la familia, unido donde Marcelo Calle, pues, ese tiempo, a la casa donde toma. Y ahí no hay nadie, y ahí ya se ha alargado donde pasó la parte donde tal vivía, donde queda la pista, ahora al fondo, allá. Entonces viví por ahí, se va para allá y encuentra tomando chicha de jíbaro, no. Y encuentra tomando ahí la chicha, todos los que pegaron al cura. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí le encuentran pues al teniente político y meten un balazo en la espalda, poca al suelo. Y en lo que cae al suelo y se monta y te coge del pelo. Tal y cual levanta, pues ahora pega al padre, sí, levanta y corre. Así es que el siguiente día todos, saber que el plan al teniente político le mataron. Este, hicieron novedad a los, no sé qué tiempito pasó, y ahí vinieron de Cuenca a poco de militares y cogieron presos a los matones. Llevaron, estaban 15 días presos, como estaría, pero cierto, volvieron. Otra vez le pasó un tiempo que volvieron ya, cumplieron la prisión. Otra vez vinieron, cogieron otro poco, vuelta llevaron. Y así pasó el tiempo. Y el cura, no. Entonces el cura se largó y ese anocheció, ya no más se largó. No sabía decir.
llegar tarde a dormir un poco, de ahí se perdió. Nadie. Y como digo, teníamos bastante difícil era la vida ese tiempo. Y ahí era de ir a, a Mata, por acá, por Macas, por ahí, por Guamote ese tiempo, a pie. Y por acá, por Cuenca, pues, se iba por Méndez. Era cualquier movimiento. Iba pauta a Cuenca para cualquier movimiento, era difícil. Don Miguel Fique se pone a hacer el aeropuerto. Entonces, Don Miguel Fique dice, haremos el aeropuerto. Entonces, con los pocos colonos que habíamos, entonces pues, ahí empezó la guerra con el padre Santiago Stalin, Miguel Fique. El padre Santiago fue todo. Decían que era el diablo, que no sé qué, no sé cuánto, no sé cómo. Entonces Don Miguel Fique se calentaba, predicaba el Evangelio y el otro te contradecía. Y así que prohibieron a los colonos que vayan a trabajar con el diablo en el aeropuerto. Así se hizo el aeropuerto. Nosotros íbamos, Pancho iba con la yunta, Aral saca la hierba de los troncos de la ¿Qué hierba. Pancho? Mi hermano. Ah, de él era la yunta. Sí, de nosotros era la yunta. Y Aral saca los troncos del granalote. Nosotros pequeños a abrazar la hierba que cortaban, que rozaban, arrancar. Así hicimos 15 metros de ancho por 300 de largo. Ahí aterrizó la primera avioneta de la misión evangélica. Cuando ya hubo, por ejemplo, ya hubo como volar en avión, formaron ¿cómo sería pues, ese tiempo? Ya no me acuerdo tanto tiempo. Como hospital en Shell que decía. Entonces, y ahí iba la gente en avioneta para allá. Y después los coreanos se hicieron los dueños del aeropuerto, siempre tan enemigos, se hicieron dueños. Ahí vino el Ruales, primero vino el Edmundo Carvajal a ampliar el aeropuerto, delinear aeropuerto, vino con la gente, vino en 3 aviones de guerra, 3 Los dos aterrizaron bien, el otro se fracasó. Se fue de hocico y se quedó plantado con la hélice en la tierra. Los dos volvieron, el otro se quedó hasta que haya compostura. Y así se luchó. Después pusieron un avioncito que llamaban el PLI. Eso murió aquí en Cuba. Se acabó. Cayó, ya no pudo regresar, se dañó el motor, murió. Entonces, en vista de la utilidad que tenían del aeropuerto, entonces hicieron Macas hicieron el aeropuerto, entonces ahí empezaron a trabajar. Trabajó Juan Arcos también, Juan Arcos. Era profesor. Y entonces trabajó en el TAO, que llamaba Transporte Oriental Ecuatoriano, TAO. Así empezamos a vivir aquí nosotros. Y cuando ya estábamos así, resulta de que ya había algo de comodidad. Hubo la invasión de los peruanos en Tihuinza, en todas partes. Tenían miedo que van a invadir aquí, así. Entonces, mandaron, ¿cómo puedo decir? Por decir, un piquete de policías. Ese tiempo eran carabineros. Mandaron a Macas. Macas estaban pues. Y aquí había un teniente, Alfonso Entel, que vino de Quito, de su compañía.
hacíamos guardias nacionales como conscriptos. Todos los fines días era clase de combate, de todo lo que es guerra, ¿no? Nos instruía. En ese tiempo entonces era a donde se ve el municipio, en la casa de Víctor Orellana, Joaquín Orellana, que tal vez haya conocido, haya oído, Joaquín Orellana. El papá se llamaba Víctor Orellana. Entonces, ahí llegaron. Y nosotros vivimos aquí mismo en este sectorcito donde es la esquina aquí. Y vivimos nosotros aquí. Entonces, yo había sido medio metidón ahí, amigo del subteniente Teri, del personal. Entonces, vinieron de Quito, la gente. Tenían miedo de las arañas, de las hormigas, de la culebra, que no sé qué nos cuenta. Tenían miedo, entonces yo le estaba consiguiendo de los jíbaros, le daba papachina, plátano, yuca, todo eso para comer. Y les daba desde el agua por encima de mi casa. Entonces llegaron ahí, y ahí conversando con el presbiterio, resulta de que era muy amigo, pero entonces yo ya algo pasé el idioma, conocí todo el ambiente del jíbaro aquí, y tuvieron confianza en mí. Y ahí una vez me dice, ¿qué le parece, Rubio, si le damos un alto de que nos acompañe, que sea miembro de la institución? Tuvo hambre, pendejo. Digo, bueno, a los 15 días que le digo, bueno, llegando el nombramiento de carabinero para mí, para que sea miembro de la compañía. Entonces le dan el nombramiento, le dan el nombramiento, todo eso. A los, al mes, un mes y medio, 2 meses sería. Hubo una matanza de jíbaros, porque antes los jíbaros se mataban como matarse perros, para hacer la salsa. Hubo una cruel matanza, que por al frente de Logroño se llamaba, ese tiempo llamaban como Chupienza, sí, Chupienza, llamaban ahí. Entonces, había una cruel matanza y ya me dieron, y como dicho que yo era conocedor, poseedor del idioma, me nombran a mí como jefe de comisión. Pero los macabeos más antes hacían comisiones para capturar a los matantes que siempre mataban. Nunca pudieron coger porque lo primero que iban, llegaban en alguna casa, tomaban chicha, había carne de toda clase, de mono, de guatusa, de banda, de todo. Yuca asada, todo eso. Primero a comer y después. Y entonces ellos comían, mientras los otros iban que sentían ya invadidos, dejaban la carrera al otro casa, y así cadena y llegabas a saber ahí aquel jíbaro que era jefe de la tribu, se llamaba Utiquiá. Hasta que ellos iban, ya los otros estaban apetrechados y mandaban a la comisión. Tenían que correr, nunca avanzar a la mujer. Ahora después viene, cuando ya viene el destacamento aquí, nos mandan a nosotros a Cabo Soria, yo, un Chiriboga, y mis padres, pero entre 5 o 6 que, no, para mí, de ver al sargento Soria, me dice, usted Rubio se hace cargo de la comisión, usted responde, usted va como jefe de comisión, usted va allá, ahí ya nada. Y ahora para pasar de Logroño allá a Chupienza, ¿cómo para pasar? Balsas y canoas, puro balsa y canoa nada más. Y las canoas y balsas eran todos los del jíbaro Utiquiá. ¿Qué pasa? Pasamos por acá arriba, pasamos el Upal, al otro lado. Y entonces nos íbamos a una comisión con algunos jíbaros conocedores, mercadores, afectados de la
de los que mataron, y 6 policías. Y entonces nosotros, ¿qué pasa? Organicé yo esa época, que el día dormimos en el monte, y la noche atacábamos a las casas, alienábamos, ¿no? A las 2 de la mañana, 1 de la mañana, íbamos, cogíamos, y íbamos, encontrábamos, cogíamos, amarrábamos y íbamos llevando adelante, en condición que nos guíe el camino. Así al fin, llegamos al borde del Pano, así, había habido Jíbaro Juanga de Centinela, que como no había otro camino ni que bajar por ahí para llegar a la tribu de abajo, a la plaza. Entonces, como nosotros llegamos a las 2 de la mañana y atacamos a Jíbaro, no tuvo chance de hacer ningún movimiento. Cuando llegamos nosotros, entonces, era la consigna era de que ir lo más, sino despacito, acercando a las puertas, porque eran 2 puertas, una acá, otra acá. Entonces, un poco de gente, por acá otro poco de gente, eh, entrar y atacarle, y agarrarle el jíbaro. Cuando querían gritar ya era tarde, porque decíamos callar, apunte, culatazo, fusil. Entonces llegamos a Vipanga, no, y sin ninguna novedad para los de adentro. Entonces llegamos nosotros, entramos y lo mismo hicimos, organizó una comisión, un poco de gente para cada casa, ¿no? Y cuando llega el comisioncita pequeña a la casa más lejos, entonces la voz de mando eran los perros, porque todas las vidas los iban a tener perros en la cama. Entonces, en lugar de 1, 2, 3, entonces todos estaban listos. Al momento que ladra el perro de tal casa lejos, en una sola atacábamos todos, de golpe, en todas las casas, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa de que había un error, pero con éxito? Y bien, ladraba el perro, destapaban las puertas y entraban y disparar, todos disparar, fusiles como escopetas. Quitábamos la moral, se asustaban los jíbaros. ¿Dispararon al aire? ¿Dónde? ¿Disparaban al aire? Ah, claro, al aire. No hay, matábamos. Disparo al aire para sorprenderlos, para quitarles la moral. Así que ningún jíbaro pudo hacer nada, porque todos, imagínese usted dormido en el dormitorio con un balazo, ¿qué tal? 2, 3 balazos, 4 balazos. Y ya de casa en casa iban llevando cordeles, y los que encontraban a capturarlos, amarrábamos las manos para atrás, para que no puedan hacer nada. Así que capturamos como 50 jíbaros, toda la tribu, todita la tribu, no se salvó ni uno, jíbaros. Y de ahí pasamos a Logroño, a Chupiense ese tiempo. Nos empezamos a pasar de las 6 de la mañana hasta las 10 acabamos de pasar el canoa y el balsa. Todos íbamos a amarrar todo en como, todo dice. Vinimos acá ya el día entero de camino. Y la tenencia, se ve el cuartel que en ese tiempo ya era casa plantada, no madera. Y todos los pilares amarrados los jíbaros. Entonces había la novedad que van a atacar a nosotros para quitar a los presos. Entonces me mandaron a mí a Macas a traer 1000 cartuchos y 10 fusiles para, para los colonos, ¿no? Para los colonos y así para que hagan guardia, la noche en especial.
que vienen trayendo 10 fusiles, 1000 cartuchos, caballo, y así guardíamos. Ahí, como digo, el 41 era de invasión. Ahí vinieron la policía. En ese tiempo no era policía ni guardia civil, nada, se llamaban carabineros. Y entonces en eso estábamos con el subteniente Viteri. Decíamos, ¿qué hacemos? No alcanzamos aquí el personal, ¿cómo vivimos? Le doy la idea, y con los presos, que yo andaba con los presos armados, tumbaba los palos de madera para aserrar. Ahí era carpintero en Arias, de Guambi, con nombramientos de carabineros, pero y los carpinteros, ahí se hizo. Entonces le doy la idea de que llegaron su destacamento. Ahí hicimos el destacamento. Y ahí quedó ahí el cuartel de policía. Ese es el origen. En Chupienza. ¿Ah? En Chupienza. Aquí. Aquí. Por eso hacen aquí el... Por eso se hizo el destacamento aquí. Por eso el cuartel de policía. Porque el origen era yo que vine con el subteniente Viteri, Alfonso Viteri. Hicimos con él, con Chabla. Miguel Chabla se llamaba. ¿En qué año sería que se inauguró la policía? Inaugurar no le puedo decir, pero a mí lo que me dio el alta era el 41. En 1941. Sí. Y más o menos cuando comenzaron a hacer el cuartel, sería antes de la salida suya. Sí. Bueno, entonces, como ya, ya hicimos el cuartel, pues conmigo, pues entonces mandaron a trabajar en Macas como carabinero. Pues. Y el aeropuerto también a la cuenta de gran parte hice yo, pues, Pachico Pajardo, un sevillano. Porque yo tenía orden de ir cada mañana a citar a 10 macabeos o 10 casas, 10 colonias de Macas para hacer el aeropuerto en Macas. Y entonces se sacaba piedra de un baño para empedrar el aeropuerto. Después el Chico Pajardo, de vuelta con los mulares, iba llevando en cajones lastre para lanzar el aeropuerto. Sí. Entonces ya de ¿Aquí ahí, en su cuadra trabajó con Gutiérrez o no? ¿cuál? Juan Gutiérrez. Con Gutierrezito, bien después, Después. bien después. Y de ahí me dieron, tanto trabajando ahí, y ahí me dieron el pase a Cuenca. Dieron el pase a Cuenca, estábamos un mes así en Cuenca trabajando en Cuenca, porque antes hacía, en lugar de semáforo hacía el policía, en lugar de semáforo. Ahora los semáforos dan la salida y entrada de los carros, pero antes daba tráfico a mano, todo a mano. Se hacía el primer cuarto de 6 de la tarde a las 12 de la noche. El segundo cuarto de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y dando tráfico, cuidando el pueblo. Entonces, sí. ¿Usted ha escuchado de Baudilio Estrella? Entonces, sí, claro. Cuando digo era Baudilio Estrella, Alfonso Zavala, Pastor Hernández, decían que era el primer colono, es mentira, porque él vino prófugo de la tierra que él era sevillano, biblianero. Sí, de Bibliano había venido prófugo acá. Y al andar de tiempo, ya que más queda, pues, se hizo de una Shuara.
de mi perro. O sea, él no era el primer colono. No, no. El primer colono era papá, porque don Walter le trajo y don Walter, la- como digo aquí, la finca, que ahora es su Cuba por acá. Y era Valparaíso, todo el nombre. Pero en los libros dice que Don, Walter, no, Carlos Dolson, sí, él ha llegado aquí en el 1918, 19. no, 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 Y don Pastor Bernal ya ha llegado, él estaba en 1914 en Méndez y en 1916 estaba por aquí, en 1916 por aquí. Y ustedes dicen que llegan en 1931, entonces no coincide. no, 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 nunca. Pues, el pastor Bernal viene bien después que nosotros. Eh, eh, Él viene bien después. Carlos Olson, o sea, es Carlos Olson más primero que el pastor Bernal. Claro, Sí, el que vino primerito es papá, con Walter, sí, la cosa. Es que cada cual pues, opina. Por ejemplo, ustedes redactan el González, por donde diablos. no, tiene hecho un relajo, pues la Sí, historia sí, de su no. Cuba. Pero ahorita me extraña que usted me diga que que el don José sea el primer colono. Justamente porque ya entonces, a los tiempos, papá se va a Lozoya a ver la propiedad de él que tenía. Entonces, ahí se muere papá. Pero usted está consciente de que su papá llegó en el año Sí, 1935, 30, 1930. 1930. Sí, sí, ya se fue. 30 Estaba llega, en los llega José Rubio. Pero eso quiere decir que en 1929 llegó Walter Babisky acá, un año antes, a ver, ¿cuál para, es? para que haga alguna cosa, conozca o quién le trajo, por qué vino acá. Él viene traído de Italia. Parece que debía ser este el primero que viene. Después viene el Carlos Olson. Cuando ya estaba aquí papá, después viene el Carlos Olson, que se hace amigo de papá y de todo eso. Carlos Olson se va y entra Miguel Gil. Ahora, porque verá en los libros de historia, que no está escrito por nadie, sino por gringos, ahí está que en un libro está que Carlos Dolson llegó en 1919, eso dice un gringo, y otro gringo dice que llegó en 1922 Carlos Dolson acá. No, No, Carlos Dolson, Miguel Enrique fue después. Bueno, oiga, ahora don Baudilio Estrella eh, dice que, ¿qué función era? Él era militar. verá, él era no militar, sino que, ¿cómo se llama? Celador, Ah, celador, como decir, guardia. guardia de una tenencia política, como guardia de la tenencia política, llamaba celador. Pero es verdad que él mató como unos 200 shuar por acá, porque él dice que tenía un buen fusil, Vale, el Baudilio Estrella. pues fusilado, nunca hubo fusil. Pues. Lo que había es escopeta. Ah, no. Cuando entra el 41, la invasión de los cubanos, ahí se conoció el fusil aquí. Porque ahí vino. Pero nunca mataron entonces a los shuares y botaban al río a los No, shuares. no, Nunca hicieron eso. nunca.
Es leyenda nomás. ¿no? Siendo baudillo que mataba, entonces le dio muerto ahí también. No, por, Antes era el jíbaro que se llamaba, por ejemplo, Vishnu, es decir, ¿no? Que se daba el doctor, tomaba anatema para curar a los enfermos. Y él chupaba decía que los otros jíbaros, otros grupos matan. Por ejemplo, yo soy brujo y le transmito una enfermedad a usted y usted muere. Entonces se llamaba Vishnu. Entonces, siendo así, pucha, a ver, yo sé cuándo hubiera volado. Lo que sí era que también dominaba los jíbaros, pero él era macabeo. Era macabeo, era casado con una Teresa, la negra. pero ellos vinieron a vivir acá. Sí, vivían acá. Del Belén más arribita nomás vivían. Hijo del Baudilio Estrella, ¿quién es? No había, No hay. no hay. Había un hermano, se llamaba Joaquín Estrella, pero él murió bien. Ah, no es el político. No, Y doña Victoria Belín. Victoria Belín. Bueno, esta Victoria Belín era hija de Juan Belín, de Arapicos. Ella era muy allegada a los padres, ¿no? Y era, ¿cómo puedo decir? Muy allegada, ¿no? Ella cantaba, ayudaba a cantar la misa, ella celebraba el rosario, todo eso. Ella hablaba bien el shuar. Claro, eran macabeos, todos los macabeos criados por fieles. Sí, y nosotros, que nos criamos aquí, pero cuando nosotros vinimos, ¿a qué tiempo sería que los jíbaros habían querido matar a papá, diciendo que está trayendo gente? Ahí, entonces venía mucha gente de los ranchos, de todas partes, ¿no? Los jíbaros decían que vienen gente mala acá, viene trayendo enfermedades y vamos a morir con la enfermedad. Entonces habían hecho ya una manada para matar a papá. Y entonces, ¿qué pasa? Papá llega a saber que entre ellos también hay que los bares, unos malos, otros buenos, en todas partes, todo el tiempo. Entonces llegan a avisar a papá que iban a prepararse para matar a papá porque traen gente. Y entonces, ¿qué pasa? Papá se va a la SOE y viene trayendo tarros de pólvora, había unos tarritos porque no, y unas cuantas libras de munición, unas cuantas cajas de fulminante, unos espejos, redonditos, había unos espejitos redonditos y vinches para las mujeres. Y hace una invitación a los jíbaros. Hace una invitación, los invitan, les dan una caja de fulminante, unas pocas onzas de pólvora y unas pocas onzas de munición. Y les hacen una reunión y les regalan. ¿Sí? Entonces ahí cuando adquiere más amistad, más confianza, se debió llamar amigo. Entonces, iban chiquitos también, venir a la casa de nosotros, a estar jugando, en fin. Ahí aprendí yo también a hablar. Y entonces, esa Victoria Belín era casada con Luis Almurino. Y Victoria Belín tenía a otra, Dolores Belín era la mujer de Dolores, sí, la Victoria Belín era la mujer de Daniel Gómez. Cuando Daniel Gómez fue a vivir en Guadalquivir, el primer colono de Guadalquivir. Así es la cosa. Y entonces, cuando ya mamá se queda viuda, Daniel Gómez fue vendiendo aquí este solar que tenemos ahora aquí nosotros, 50 metros cuadrados. Para hacer, primero, como digo, papá consigue que sea parroquia, entonces ahí hace,
cuadrar lo que es ahora el parque, ahí era la plaza ese tiempo, era plaza. Entonces hicimos nosotros canchas de fútbol, nosotros inventamos el fútbol, era el club Cóndor de nosotros, en la escuela. Y no de agua ni cosas por el estilo. Entonces, donde que es el monumento ahora, por ahí, hicieron un pozo grande de 3 metros de hondo. Y ahí se cogía el agua para tomar todo dicho pueblo ese tiempo aquí. Así era la cosa. Pero en el 41, entonces ahí era la invasión de los peruanos. En el centro del parque dice que había también un árbol grande que don Molina ha tumbado en 3 días. ¿Es verdad eso o no? Y yo, bueno, eso no me acuerdo. No, Pero claro, antes había los higuerones. el higuerón es que ha habido ahí. Tal vez sí. Eso no me acuerdo. Ahora cuénteme de su mamá, ¿Dónde? de su mamá, doña Matilde. Entonces verá, como ya era popular mamá y era muy experta en las así, medicinas, entonces era partera del pueblo, iba a Arapicos, iba a Huambi, iba a todo el pueblo, los únicos, por ejemplo, Carlos, no sé, vivirá Carlos Zúñiga, Enrique Zúñiga, Luis Zúñiga, vivirán ellos, no sé. Los litumas nacieron en el man de mamá. Y cuando nosotros teníamos la casa, por las discotecas aquí, pues, entonces, ahí teníamos la casa. Inclusive eran curanderos ellos. Vino el Serafín Vallejo, creo que es el papá del Vallejo de Maca. Ahí vino con la mujer, pasaron como 15 días curando. Habían las tercianas que decían, los fríos, ¿sabe qué es las tercianas? No. Les cogía primerito, bueno, el paludismo, ¿no? Cogía el frío una media hora siquiera, pero se moría de frío. Después del frío, pasaba el frío, quedaba como la temperatura que volaba de temperatura. Es decir, las tercianas por el paludismo. Ellos vinieron a curarse ahí. Y ahí en la casa de papá era como hospital. Venían entendidos a curarse ahí. Mamá vuelta andaba de partida. O sea, su papá, don José, era curandero. Curandero, ambos. Y mi mamá en especial andaba haciendo de partera. Litumas, Zúñigas, pues Ramón, gran parte de Ramones también. Pues. Y doña Blanca López, después es que se hace partera también. Sí, ella después, bien después. Y claro, ahí había la Marina, el Nolato, el Guacho, el Jovel. Una hermana suya se hace religiosa también. Mira, entonces, era cuando ya consiguió papá, entonces, que mamá, entonces, como digo, vienen los padres y ahí a veces la red, entonces, ya a predicar el evangelio. Entonces, papá se había llegado mucho al Padre Santiago y a los demás. Entonces ahí eran internas ellos, ¿no? Victorina y Florencia. Internas ahí. Cuando eran internos, era asistente de las jíbaras, Florencia. De ver la vocación así, pues cuando mandan a Macas a que vaya a estudiar para monjas, a Victorina y a Florencia. ¿Qué Victorina? Mi hermana. Las dos fueron. Las dos fueron, sí. Estar en el convento de Macas para que estudie para monjas. Pero qué pasa que cada cual tiene su manera de pensar, de opinión, ¿no? Mi hermana, la mayor,
no le gustó la carrera de ese monje, porque no sé qué intimidad sabiendo a los hombres, como así sería. Y se queda la otra, la Florencia, la menor. Que de ahí estudió muy poco en Macas, y le mandaron a Cuenca. Entonces, en Cuenca ya se gradúa de monja, le mandan a trabajar. Ya le mandan como también como conocedor de Oriente y todo eso, a Chihuahua acá, al lado de Macas. Chihuahua para que vaya a ver un sector donde sea más cómodo y más bonito para hacer la misión. Pues cuando ya prepara el local y ya está bien, entonces de Chihuahua le mandaron a Bamboya, a Limón, digamos a Gualaquiza. Y ahí de Gualaquiza le manda vuelta a sí mismo, con una consigna que vaya a ver un sector cómodo para hacer un convento a Yaupi, en Morona, un sector que llamaba Cumbasa. También fue y preparó el sector, todo eso. Sí, pobre monje, trabajó más que nada. Cuando estaba en Yaupi, ahí viviendo, de gran tiempo, ya se agotó, ya estaba en las últimas. Y ahí, da el paso mete acá a su Cuba cuando vivió mi mamá. Vino a cada casa, en la casa murió. Sí, En su casa murió. sí, cierta cosa. Oiga, ¿se recuerda quién trajo la primera vitrola? Vitrola, me acuerdo que era un Víctor Torres, ¿no? Víctor Torres. Sí, Él tenía vitrola. me parece. Ahora que dice eso, me acuerdo de eso. Y guitarras. Y tampoco. No sé. Pancho. Y tal vez mi hermano, porque el resto, ¿quién? Nadie más. Don Barahona. No, es después. Él vino después. Es después. César Barahona, uf. Para eso viene honorar, digamos, Serafín Solís, viene Mariano Ramones, viene después. Dani Flores, uf. Yo digo, Andrés Molina viene un poco después de nosotros. Soy la Valencia, ahí se casa la Rosana Rubio, Andrés Molina, y ahí Juan Santa Cruz, Fidel Ríos, es cierto, Oiga, después ya cuando el aeropuerto, ¿quién trae el primer carro? ¿El padre Loba o el Mr. Fique? O ambos. Don Pique, pues. Don Fique, ese era el Claro, primer carro de sí, los ciertos. sí. Después de Don Pique, entonces, creo que de Don Pique tal Roberto Calle. Roberto Calle, sí, por ahí. Ah, no, no era el padre Loba. No, no. ¿Ustedes a qué jugaban cuando eran jóvenes niños? Sí, no digo, formamos el Club Cóndor. Al fútbol. El fútbol, y la cancha de fútbol era bueno, primerito era en la escuela, pues ahí, ¿Qué escuelas? escuela de los padres. ¿Cómo se llamaba? Pero no tenía nombre. No, ese tiempo no tenía. Cuando tienen un pequeño disgusto, Arsenio González con los profesores de la misión, entonces, forman la escuela fiscal. De ahí sale Arsenio González. Era hecho por don Arcesio. Sí. ¿Tiene algo importante que decirnos? ¿Alguna cuestión más importante supongo que decirnos? Bueno, ya de ahí empezamos a vivir. Como digo yo, como digo, a mí me dieron el alta como intérprete, como guía de aquí, de la compañía de carabineros, ese tipo de la policía. Pero al fin avanzaron a coger al matón, ¿o no? Claro, Sí, no ve que invadimos toda la tribu, toda la tribu cogimos. Como digo, empezamos a pasar el palo de Chivianza a
pasar a Logroño. De las 6 de la mañana terminamos a las 10. 2 balsas, 3, 4, 3, 4. Más de 50 presos trajimos. Era el Utiaga y el otro. Eran 2 jefes. Yo creo que esas debían ser las últimas chances que se hicieron, Sí, sí. porque después No, ya no. ya no da tiempo. No. Creo que tenían miedo ya de... Claro. Pero las últimas matanzas que hicieron, pues si nosotros pusimos lo que se dice coto de la costumbre de ellos. Ya tuvieron miedo. ¿Y con cuántos hombres fueron ustedes? Lo digo, 6 policías 6, fuimos. poquitos, ¿no? Sí, 6, sí, pero los interesados. Ay, qué bien, bueno. Sí, unos 6, tal vez unos 6, 6 que iban más, entre 12 íbamos. Y capturábamos en el trayecto del camino, íbamos capturando, obligándolos que nos indiquen los caminos de nosotros que íbamos ya de la tribu. ¿Qué presidente vino primero, Camilo Ponce o Velasco Ibarra? El presidente dice, Sí, del Ecuador. Era cuando estaba hecho el aeropuerto, llegó Camilo Ponce primero. sí, él debía ser, no, de eso no me acuerdo. No recuerdo. No, Porque ahí llegó aquí al frente, había la comandancia de policía, ahí dio el discurso del Velasco Ibarra. Bien, eso sería destacamento de los que, destacamento. Sí. claro, destacamento de Pero 6, era 2 pisos, o sería el municipio. era, esa casa era de Víctor Orellana, no digo. Mm, Después, entonces, hicimos el destacamento, y se hizo el municipio. Ya. Eso sería todo, don Ricardo. Muchísimas gracias por la colaboración. Así es. Y como digo, de los que existimos ahorita en Sucúa, soy el primer colono de Sucúa. Primero. Todos están muertos. Ah, claro, ¿no? Claro, porque nosotros entramos con papá. Yo he entrado de 6 o 7 años. Ahora yo tengo 93 años. De sus hermanos también todos han fallecido ya. Todos. Primerito era Victorina. Después era Ella Pancho. vivía aquí en Maca, en Sucúa. En Guavi, Ah, se Guavi. casó con Héctor López.